Buenos días desde X-Trade Brokers, mi nombre es Pablo del Barrio Quintana y vamos hoy con un nuevo Breaking Views, 21 de junio, jueves. Vamos a hacer un repaso de la actualidad económica, de la agenda macro que nos espera para hoy y de los últimos acontecimientos y de cómo van afectando a los mercados y de cómo pueden afectar en un futuro. Para la agenda macroeconómica de hoy, que hay muchísimas cosas, datos de PMIs manufactureros y de servicios tanto en Alemania como en zona euro. En términos generales se esperan datos un poco peores que los anteriores y prácticamente en todos los casos por debajo de 50, lo cual significa contracción económica, salvo en el caso del PMI servicios alemán, que se espera algo por encima de 50. Veremos a ver si cumplen las previsiones, que los últimos datos de Alemania han ido flojeando. Pues en todos los casos, como digo, por debajo de 50, contracción económica, así que bueno, pues esperaremos la confirmación simplemente. También cuenta corriente en zona euro, se esperan 7.500 millones de euros de superávit frente a los 9.100 anteriores, o sea que también habría caído a pesar de la depreciación del euro. Reino Unido, ventas minoristas, tenemos a las 10:30, se espera un crecimiento del 1,1% frente a la caída del 2,3% anterior. Así que sería un dato fuerte en este caso. Y para Estados Unidos, que también viene la agenda muy cargada, peticiones semanales de subsidio por desempleo como cada jueves, 2,5, se esperan 380.000, sería un dato algo mejor que las 386.000 anteriores. Se publica también el índice Fed de Filadelfia, que se espera 0 frente al menos 5,8 anterior, es mucho mejor que crezca, cuanto más alto mejor. Y ventas de viviendas de segunda mano que se esperan 4.560.000 frente a los 4.620.000. Luego sería un dato algo más flojo que el mes anterior. Y por último, indicadores adelantados de la Conference Board. Se espera un 0,1 de crecimiento frente a un menos 0,1 de la anterior ocasión, ¿vale? Así que bueno, un crecimiento muy modesto y lógicamente siempre es mejor que crezca bastante más fuerte, un 0,8, un 1%, algo más, pues eso es que la economía estadounidense pues está más sana. Así que como veis, datos modestos, la subasta de bonos españoles a 3, a 5 y a 2 años, y bueno, pues teniendo en cuenta que las condiciones al menos en los últimos días pues han mejorado un poquito más con respecto a lo que teníamos el lunes, que fue la anterior subasta, que era de letras, ¿vale? Así que bueno, pues esperemos que sea más favorable. Tras la reunión ayer de la Reserva Federal, que ocurrieron cosas muy importantes, tenemos que tener en cuenta que han prolongado la operación Twist, era lo que más esperaba el mercado, simplemente según lo publicó, vamos a ver porque yo creo que es interesante analizarlo, lo vemos en el Standard & Poor's, esta caída brutal durante pues, un cuarto de hora aproximadamente proviene después de haber prolongado la operación Twist la Reserva Federal. Sin embargo, luego es capaz de recuperarlo todo, luego lo vuelve a perder prácticamente todo, lo vuelve a recuperar prácticamente todo y otra vez estamos en las mismas. Aún el mercado no se ha definido. Yo creo que se ha quedado un poco decepcionado simplemente porque la Reserva Federal ha cumplido con las previsiones. Luego con el resto de instrumentos prácticamente ocurrió lo mismo, con el dólar, con el oro, con el petróleo. La verdad es que ha habido varias idas y venidas. La conclusión que yo saco es que el mercado lógicamente se ha quedado un poco decepcionado porque no han puesto en marcha un Quantitative Easing 3 y bueno, pues lógicamente siempre eso es mejor para el mercado, un bombazo de liquidez, pero esto, la operación Twist, desde luego que se puso en marcha después del verano del año pasado, la situación era mucho peor en Estados Unidos, estaban al borde del precipicio con aquella rebaja del rating de Standard & Poor's de AAA a AA y Estados Unidos está mejor y por tanto una prolongación de la operación Twist en estas circunstancias pues parece favorable, teniendo en cuenta que las previsiones de la Fed, a pesar de haberlas bajado, porque ha bajado el Producto Interior Bruto, piensan que para este año van a crecer entre el 1,9 y el 2,4, en 2013 que crecerán entre el 2,2 y el 2,8 y en 2014 entre el 3 y el 3,5. Las proyecciones que hacían en abril pues eran un poquito más optimistas, 2,4 y 2,9 para este año, 2,7 y 3,9 para 2013 y en 2014 3,1 y 3,6, lo cual quiere decir que han rebajado un poquito esas previsiones de crecimiento. En cuanto a la tasa de paro, pues esperan para este año entre el 8 y el 8,2, a día de hoy está en el 8,2, para 2013 que se reduzca entre el 7,5 y el 8% y 2014 entre el 7 y el 7,7% y a partir de ahí que caiga hasta el 5,2-6%. En abril las previsiones eran un poco mejores. Por último, la inflación, que esto es lo que mejora, porque si en abril pensaban que la inflación en el 2012 iba a estar entre el 1,9 y el 2%, ahora piensan que va a estar entre el 1,2 y el 1,7%. En 2013 entre el 1,2, entre el 1,5 y el 2%,
en 2014 entre el 1,5 y el 2% y a largo plazo en torno al 2%. Una tasa de inflación que podemos considerar como sana para la Reserva Federal y bueno, pues yo creo que dejan un poco la pelota en el tejado del gobierno y de que a partir de ahí pues que reduzcan el déficit y que sean capaces de estimular la economía. La FED está haciendo lo que tiene que hacer y a partir de ahora, además el mercado sabe que se ha guardado toda la munición y toda la artillería pesada por si acaso las cosas empeoran. Resto de noticias, bueno, pues decir aquí algunas de los aportes, por ejemplo, de Stiglitz, que ninguna gran economía ha mejorado con la austeridad. Sigue habiendo mensajes de este estilo por parte de los grandes economistas, premios Nobel y sobre todo los que más nos están atizando y dando en la cabeza cada día que pueden, ¿no? Así que por un lado, pues bueno, pues siguen muy negativos sobre lo que está sucediendo, sobre todo en la economía española. Por otro lado, pues lo único que hacen es presionar, entre otras cosas, a Alemania, que son los que no promueven la utilización del Banco Central Europeo, sino toda lo que es la economía ortodoxa, el sufrimiento a corto plazo para conseguir el crecimiento más a medio y largo. Acá la reunión de la FED que ya hemos comentado de ayer. A todo esto, la operación Twist, ¿en qué consiste? Pues simplemente consiste en la venta de bonos a corto plazo y la compra con ese capital, la compra de bonos a más largo plazo. ¿Con esto qué consiguen? Al comprar bonos a largo plazo consiguen reducir la rentabilidad de los bonos a largo plazo y al vender bonos a corto plazo consiguen subir la rentabilidad de los bonos a corto. En teoría una curva de tipo sana es cuando es ascendente. Con este movimiento la Reserva Federal lo que hace es aplanar un poco más la curva y teóricamente podría significar que hay problemas en la economía norteamericana, pero tienen margen para hacerlo pues precisamente gracias a los quantitative easing anteriores, ¿no? ¿Esto que van a conseguir? Van a estimular la inversión a más largo plazo, van a estimular que la gente pida hipotecas porque al rebajar los tipos a largo plazo consiguen pedir hipotecas y reactivan el sector inmobiliario. Fundamentalmente va por ahí, también para que las empresas pidan financiación a largo plazo y por tanto acometan inversiones más estructurales y sin embargo desincentivan de alguna forma inversión más a corto plazo. Bueno, pues eso es lo que aboga la Reserva Federal. Luego encima es sano, o sea, la percepción por parte del mercado puede ser a corto plazo que les hubiera gustado más un quantitative easing, como es lógico, pero es sano y la operación Twist hemos visto este año como sin que se hayan producido grandes subidas en bolsa, sí que hemos visto que ha funcionado en Estados Unidos y más o menos la percepción que hay es que están blindados frente a los problemas de Europa y si la cosa empeora, como os digo, pues tienen todavía armas para utilizar y el Quantitative Easing 3 siempre ahí apuntando a cuando se acerque la crisis. Por cierto que también la coalición griega ha tomado ya el poder en Grecia y dice que revisará el rescate. Ha sido al final a 3 bandas, 2 partidos de izquierda moderada junto con el ganador, el Partido Conservador en Grecia. Ojo porque también hoy vamos a conocer los primeros resultados de la banca, las estimaciones y las auditorías famosas de las que tanto se viene hablando y sabremos si van a necesitar entre 60 y 70 mil millones de euros, que es lo que prácticamente el mercado ya está descontando, ¿vale? A partir de ahí, pues veremos si el colchón de los 100.000 millones de euros que se nos proporciona será suficiente. También hace falta todavía conocer muchos más detalles sobre esos 100.000 millones de euros, si provendrán del nuevo fondo de rescate, si provendrán del anterior, si irán a través del FROB o no, todo lo que comentábamos ayer. Y de momento no ha habido ningún avance en este sentido. Ya sabéis que luego se desmintió que se podría utilizar los fondos de rescate europeos, esos casi 700.000 millones de euros, pues precisamente para compra de bonos en el mercado secundario de aquellos países que más están sufriendo y que más tienen disparada la prima de riesgo, y sin embargo luego se ha desmentido. Yo de todas maneras no lo descarto y veremos a ver si es que se guardan un as en la manga o algún tipo de sorpresa para la próxima reunión de los líderes europeos de final de mes, que yo espero que sí, espero que nos sorprendan, que de ahí sí que realmente salgan medidas concretas. Del G20 no se esperaba tanto, pero de la cumbre de los líderes europeos sí, de ahí tienen que salir ya cosas. Y por último vamos a repasar la cesta de sistemas, cómo estamos posicionados. Ayer no hubo ningún cambio, simplemente recordar la operación del Bund que cerrábamos pues con 91 euros a favor y el resto de posiciones se mantienen vigentes. New Zealand dólar al alza, IBEX 35 al alza, dólar yen al alza y dólar CAD al alza también. Os recuerdo que me podéis añadir a vuestro Twitter y seguir la sesión con nosotros, tanto XTB como con nosotros. Vamos haciendo comentarios, pues ayer estuvimos muy activos con la Reserva Federal, con qué se esperaba, publicamos algunas estimaciones de los bancos más importantes del mundo, nuestra idea de lo que podía ocurrir.
y también, bueno, pues al final el análisis y la valoración de si era positivo o no, que ya os digo que en principio no es lo mejor, porque siempre los mercados quieren más, quieren el quantitative easing, quieren bombazo de liquidez, pero es bueno en el medio y largo plazo. Así que poco a poco supongo que los mercados lo irán descontando y lo irán así asimilando. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que me podéis encontrar también en pablo.barrio@xtb.es o en el 91 570 6705, extensión 15. Que paséis una feliz jornada de trading, muy buenos días y mañana más, mañana viernes. Hasta mañana.